Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, docente, sí. ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy día, jóvenes, que tiene que ver con los principios, ¿no?, del derecho constitucional, pero vamos a recordar algunos conceptos que habíamos tratado, ¿no? La semana pasada, referente, pues, a la tipología, ¿no?, de las constituciones. No sé si quedó todo en claro, no hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Todo claro, jóvenes? Sin embargo, vamos a recordar así brevemente algunas definiciones, ¿no?, en cuanto a la tipología, ¿no? Indudablemente la tipología de las constituciones pues, nos permite conocer, ¿no?, las diferentes constituciones que se van a dar tomando en cuenta determinadas características, ¿no? Decíamos nosotros que dentro de esta tipología de las constituciones jóvenes encontrábamos pues una tipología que guardaba relación por la forma de cómo habían sido, pues, elaboradas estas constituciones, ¿no? Y decíamos que vamos a encontrar, pues, indudablemente por su forma, dos clases o tipos de constitución, ¿no? Una constitución escrita, una constitución codificada, ¿no? Y una constitución, pues, no escrita o dispersa, ¿no? Estas constituciones codificadas, indudablemente, también son llamadas, pues, constituciones escritas, constituciones formales, ¿no? Es el tipo de constitución que se utiliza en la mayoría de los estados. Eh, Indudablemente, el estar escrita en un documento va a significar, pues, una organización, ¿no?, una sistematización que nos va a permitir un mejor uso, ¿no? Por eso es que nosotros, si revisamos la constitución política, vamos a ver, pues, que tiene un índice, ¿no? Tiene una organización de tal forma que nos facilite el uso, ¿no? Vamos a encontrar seguramente un capítulo, pues, referente a la estructura del Estado, otro capítulo de regímenes de excepción, otro capítulo, pues, de los derechos, otro capítulo de las garantías constitucionales, de estado de excepción y así, ¿no? Entonces, indudablemente, el constituirse en un documento, de alguna u otra forma, nos va a garantizar un mejor uso, ¿no? Pero así como hay constituciones codificadas, formales o escritas, también encontramos algunas constituciones que son dispersas, que también son conocidas como consuetudinarias, porque se van a guiar, ¿no?, de determinados actos repetitivos, ¿no?, en esa sociedad, ¿no?, de principios, de reglas, que no necesariamente están establecidos en un solo documento. Y esa es así como podemos clasificarlo tanto en escritas como en no escritas, ¿no? Pero también mencionábamos dentro de la tipología jóvenes de las constituciones, mencionábamos que por el procedimiento de su reforma también podemos clasificar, ¿no? O en todo caso, tipificar, ¿no? Darles un tipo de constitución, ¿no? Y vamos a encontrar dos tipos de constitución en este caso, ¿no? En cuanto al procedimiento de reforma. Las constituciones rígidas, como es el caso de la constitución peruana, y las constituciones flexibles, ¿no? Cuando hablamos de constituciones rígidas, como en el caso peruano, necesariamente tenemos que referirnos a que estas constituciones, para poder ser modificadas, requieren, pues, como decíamos nosotros la semana pasada, de procedimientos, ¿no? Procedimientos de repente difíciles, engorrosos, donde necesariamente tiene que haber un quórum alto, ¿no?, de personas que intervienen en esa reforma, casualmente para cumplir con uno de los principios que vamos a ver hoy día, ¿no?, que es el principio de perdurabilidad en el tiempo de la norma constitucional. Si nosotros no le damos una rigidez para poder reformar esa constitución, entonces se convertiría, pues, en una constitución flexible, que es todo lo contrario, que no tiene un procedimiento engorroso o difícil. Y como hay muchos estados que, al tener esas constituciones flexibles, ¿no? Indudablemente, de alguna u otra forma,
van a tener un procedimiento como de derogar o reformar una ley, ¿no? Que es mucho más sencilla. Y eso de alguna u otra forma traería como consecuencia justamente atacar pues ese principio de perdurabilidad, ¿no? Porque no podríamos garantizar que esa constitución perdure en el tiempo si tiene un procedimiento fácil de reforma, ¿no? Hay constituciones que indudablemente han durado en el tiempo, como en el caso de la constitución peruana, ¿no? Que tiene más de 30 años. Hay otras constituciones como la americana que tiene más de 200 años, ¿no? Que si bien es cierto ha sido reformada en el tiempo, pero de alguna u otra forma vemos que casi todo el texto perdura, ¿no? Por el tiempo que ha transcurrido. También mencionábamos algún tipo de constituciones que tienen que ver con el tipo ontológico, normativo y nominal, ¿no? Por ejemplo, manifestábamos que la constitución ontológica necesariamente, pues, de acuerdo a lo que decía lo Weinstein, ¿no? Decía de que además de contener, pues, normas sobre los poderes supremos, ¿no? Y cuando hablamos de poderes supremos nos referimos, pues, a los tres poderes del Estado, ¿no? Como de las garantías esenciales, ¿no? Que también en la Constitución se establecen, deben, pues, estar direccionadas a encarnar, ¿no? Los más profundos valores de la democracia y la realidad, ¿no? Del grupo de gobernados. También encontramos una constitución, por la vigencia real o no, ¿no? De una constitución normativa, ¿no? Aquella constitución que se refiere a aquellas cuyas normas, ¿no? O preceptos guían y rigen, pues, efectivamente la vida, ¿no? El desarrollo de la sociedad. Una constitución nominal también que muestra algunos desajustes de repente con la realidad política, que escapa parcial o temporalmente a su normativa, ¿no? Que se va a profundizar más con lo que conocemos como constituciones semánticas, ¿no? Que son aquellas que no rigen en absoluto y no son sino una fachada, como les decía, simuladora y encubridora, pues, de una realidad política autocrática, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿no? El mismo caso de lo que poco que podemos conocer de Venezuela, ¿no? Que si bien es cierto, tienen una constitución, pero esa constitución es una constitución de fachada, ¿no? Porque al final y al cabo no está vigente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de muchas personas que han sido detenidas, ¿no? Casualmente por haber expresado o haber hecho efectivo su libertad de expresión, ¿no? Contra el gobierno. Y eso, indudablemente, estados autocráticos, absolutorios, ¿no? Que no son democráticos, no lo permiten, ¿no? No permiten que el pueblo, pues, exprese libremente su opinión y menos, ¿no? Contrario al gobierno. Entonces, por la forma en que se originan también, encontramos tres tipos de constitución, ¿no? La otorgada, que es otorgada mayormente por la persona que ostenta el poder, ¿no? Autoritario, indudablemente. Puede ser el monarca, el titular, por ejemplo, de la soberanía de un determinado estado, que generalmente, ¿no? Va a estar a cargo del poder ejecutivo, quien tiene, pues, el derecho de acordar al Estado la forma de su organización y conformación, ¿no? También hay por la forma en que se originan las constituciones pactadas, ¿no? Mayormente las que se van a llevar a cabo por una asamblea constituyente, ¿no? Ustedes saben que la constitución peruana del año 79, ¿no? Se va a efectuar a través de una asamblea constituyente, ¿no? Que fue pues una reunión, ¿no? De juristas, eh, de conocedores pues, del derecho constitucional y que fueron pues los que de alguna u otra forma proyectaron la Constitución de 1979, ¿no? Una Constitución que va a ser, va a resultar como consecuencia, ¿no? De la Asamblea Constituyente que se lleva a cabo después del gobierno militar, ¿no? Sabemos que en el año 1968 el presidente pues Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Es derrocado por el general Velasco y se inicia pues, ¿no? Un gobierno militar, ¿no? Que ostentaba pues una revolución, ¿no? La revolución agraria que se conocía y bueno.
de alguna u otra forma se irrumpió la democracia en el Perú y se convirtió pues en un gobierno pues militar, ¿no? Ya hacia el año 1979 Velasco pues es prácticamente derrocado por Morales Bermúdez, quien asume el gobierno, y para tratar de congraciarse pues de alguna forma con la sociedad, con el pueblo, el presidente Morales Bermúdez, al asumir el cargo, ¿no? Establece pues que va a haber elecciones y que se va a constituir pues una asamblea constituyente con la finalidad de poder, ¿no? Elaborar una constitución. Y es así que a través de esa asamblea constituyente se elabora pues la constitución de 1979, ¿no? Después vemos también, por voluntad de la soberanía popular, indudablemente son aquellas pues que de alguna u otra forma provienen de la democracia, ¿no? Del poder constituyente que hemos hablado, que se realiza a través de la Asamblea Constituyente, pero también se establece que este tipo de constituciones democráticas van a tener cierta legitimidad, como la Constitución del año 93, que si bien es cierto, va a ser consecuencia de un golpe, ¿no? De un golpe de Estado, ¿no? De parte del ingeniero Alberto Fujimori, que cierra el Congreso, ¿no? Un Congreso bicameral, lo cierra, convoca un nuevo Congreso que ya es unicameral, y esa constitución que se da en el año 93 es sometida pues a referéndum, ¿no? Y el pueblo le dio pues legalidad al aprobar, ¿no? Esa constitución, y podemos decir pues que la constitución también pues tiene el principio de legitimidad, ¿no? Uno de los principios que vamos a revisar hoy día. ¿Ya, jóvenes? Entonces, creo que está todo claro en cuanto a los temas que abordamos la semana pasada, ¿no, jóvenes? Para entrar al tema de hoy día que tiene que ver con los principios constitucionales, ¿no? ¿Está todo claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, docente. Sí, Listo. docente. Sí, profesor. Entonces, hoy día, jóvenes, vamos a entrar a este tema de los principios constitucionales, como también de la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿ya? Al derecho local. Nosotros cuando iniciamos, ¿no? Las sesiones de este curso de instituciones de derecho civil. A ver, un segundo. Por favor. A ver. No, derecho constitucional, me estoy confundiendo. Cuando iniciamos el estudio del derecho constitucional, jóvenes, hacíamos referencia, ¿no? Que indudablemente eh, todas las ramas del derecho, pues, tienen principios, ¿no? Que son normas que de alguna u otra forma van a prevalecer en el procedimiento, ¿no? De las diferentes ramas del derecho. En este caso, por ejemplo, nos vamos a abocar hoy día a tratar de los principios constitucionales, que vamos a ver que van a girar en torno, ¿no? Y van a constituir las normas rectoras de estos principios constitucionales, como también de la incorporación, pues, de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen el rango constitucional. La Constitución del año 79, jóvenes, le daba rango constitucional a todos los tratados, ¿no? Que eran firmados y ratificados por el Congreso de la República. En esta ocasión vamos a ver, ¿no? Pero antes de entrar al tema, vamos a ver esta parte del inicio, ¿no? Les doy la bienvenida. Y acá hay una parte de que a modo de conectarnos, ¿no? Con la realidad de nuestro país, por ejemplo, o del mundo, de repente hay algún voluntario o alguna voluntaria que le gustaría comentar de repente alguna noticia que le ha causado de repente alguna situación de sorpresa o en fin, ¿no? Hemos visto algunas noticias que han salido en esta semana, no sé, ¿alguien quisiera compartirla? Algo que hayamos leído y que de alguna forma nos haya connotado alguna situación de repente de alguna noticia en estos días, ¿no? Preelectorales o en fin, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar. ¿No han visto las noticias? ¿O si han visto las noticias, jóvenes?
Sí, alguien quisiera comentar. Bueno, hubo una noticia, no sé, seguramente no la han visto, pero había una noticia que de alguna forma, sí, Génesis, adelante, sí, Génesis, Docente, buenas noches. sí, buenas Sí, noches, bueno, varias noticias en realidad. sí, Bueno, lo que sí, bueno, fuera del tema político, lo que sí, bueno, he estado siguiendo de cerca es el tema de la visita a la vuelta a la luna, que es el tema de Artemis. sí, Muy interesante, información muy interesante que se ha venido dando la NASA transmitiendo en vivo. Pero también lo que sí, me ha llamado mucho la atención es el tema de la guerra de Estados Unidos, ¿no? Y los ataques a Medio Oriente en los últimos desde anteanoche, que está en full información de Donald Trump, de lo que él indica, las condiciones que se deben dar. Y bueno, es un montón, ¿no? Y yo justo estaba leyendo hoy día en la mañana de esta información que Donald Trump, pues, muchas exigencias en realidad que realmente se pueden ver que en cierto modo están bien, pero también que hay ciertas políticas de Estado que se deben cumplir, ¿no? Entonces, quizás vulnerando algunos derechos como persona, derecho como persona, ¿no? Porque todos tenemos derecho a la vida, independientemente donde estemos en Irán, estemos en Estados Unidos, ¿no? Pero sí es claro. una noticia para mí impactante y que, para ser sincera, le he puesto una pestañita ahí en mi laptop para que me vaya informando minuto a minuto a ver cómo va esta información, doctor. Esas dos noticias que más me han impactado. Muy bien, Génesis. Claro, son situaciones que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Su primera noticia que nos hace referencia, ¿no? Es una expedición, pues, prácticamente científica, ¿no? Que viaja al espacio, ¿no? Y que de alguna u otra forma nos demuestra pues el desarrollo, ¿no? Desarrollo tecnológico que tiene la humanidad, ¿no? De poder llegar pues a otros planetas, ¿no? Entonces, indudablemente eso hace ver pues de que la ciencia va avanzando también, ¿no? Al paso de los años. Y en cuanto a tu segunda noticia, lógicamente es una noticia eh, que podría ser hasta tal punto desagradable, porque nadie desea una guerra, ¿no? Porque en una guerra, jóvenes, siempre van a haber personas pues que de repente no tenían nada que ver en la guerra y sufren las peores consecuencias, ¿no? A pesar que hay normas, ¿no? Ahora hay una rama del derecho que se encarga pues del derecho internacional humanitario, por ejemplo, ¿no? Que se encarga de fijar algunas normas de conducta de los países que entran en un conflicto armado internacional, por ejemplo, ¿no? eh, Ese derecho indudablemente pone ciertos límites a las personas que intervienen en una guerra, ¿no? No siempre se cumplen, pero lo que se ha querido hacer con este marco normativo es limitar el uso del poder, ¿no? En una guerra. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, ustedes verán pues que los nazis, ¿no? Los alemanes pues bombardeaban ciudades enteras, ¿no? Sin interesar dónde caían las bombas, eran arrasadas las ciudades, ¿no? Y hubo bastante destrucción y muerte, ¿no? En Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pues duró casi 7 años, ¿no? Y casualmente esa confrontación bélica, jóvenes, ¿no? Trajo consigo pues, como también otras guerras, trajo consigo el nacimiento del derecho internacional humanitario, que se conoció en un principio como el derecho de los conflictos armados, ¿no? En esta rama del derecho, ¿no? Que nace después de la batalla de Solferino, por ejemplo, ¿no? Que fue una batalla también muy cruda, donde murieron un montón de personas que incluso no tenían nada que ver con la guerra. Entonces se comenzaron a establecer una serie de normas con la finalidad de que, si bien es cierto, los países podían entrar en un conflicto bélico, ¿no? Existieran zonas protegidas, ¿no? Por ejemplo, los hospitales, las zonas que de repente de alguna u otra forma también podrían generar mayor desgracia a la sociedad, ¿no? Como por ejemplo podría ser una zona nuclear, ¿no? O las refinerías que podrían producir de repente
incendios a grandes proporciones y que podrían afectar la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que hay pues lugares protegidos, ¿no? Inclusive hay lugares que a veces no se cumplen, ¿no? Hay lugares que han sido considerados como patrimonio pues de la humanidad, ¿no? Y ese patrimonio de la humanidad no puede ser ¿no? Socavado con guerras, ¿no? Entonces, de alguna forma, lógicamente se está tratando de poner ciertos parámetros, ¿no? Vemos que actualmente Estados Unidos, ¿no? Realiza este tipo de operaciones militares, pero ustedes ven que son operaciones militares que se realizan ya con el uso de bastante tecnología, ¿no? Porque vemos que, si bien es cierto, van a producir desastres y muertes, pero es algo más focalizado, ¿no? Ya no es como antes que se arrasaban pues ciudades enteras, ¿no? Y eso lo hemos visto en varios conflictos armados de Estados Unidos, ¿no? Con el uso mayormente de bombas inteligentes, por decir, ¿no? Que indudablemente van a traer consigo un menor daño, ¿no? Siempre en una guerra pues va a haber destrucción, va a haber muerte, ¿no? Pero con ese derecho internacional humanitario que nació como el derecho de los conflictos armados, es lo que de alguna forma se pretende que en el futuro, ¿no? Sea más expandido y lógicamente los países cumplan, ¿no? Con estas disposiciones, que a veces pues por el poder que tienen, las grandes potencias no lo cumplen, ¿no? Entonces, indudablemente es una noticia, como decía Génesis, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra noticia que hayan escuchado, jóvenes? Ah, Nada. Sí, docente, Guaita, ¿cómo está, docente? Buenas noches. sí, sí, Guaita, dime. Para, para comentar también la noticia de la sentencia a Rospigliosi, ¿no? Al legislador, con el Ya, juicio que siguió contra la doctora, contra la ex fiscal del Espinosa, ¿no? En la cual fue sentenciado a 9 meses 9 meses de pena suspendida y 200.000 soles de reparación civil, porque él dijo que la señora era proterrorista, politivizaba, pero politizaba más sus funciones, pero lo que da más a entender, lo que en cierto modo genera cierto punto son sus declaraciones, ¿no? De Rospigliosi al respecto, diciendo que hay que barrer el poder judicial con una suerte de intimidación. Esas cosas deberían ser sancionadas, ¿no cree usted que no se debería permitir? Es como que un poder desea interferir en otro poder. claro, Guaita, pero acá vemos nosotros que el Poder Judicial condena pues a Fernando Rospigliosi porque considera pues que, ¿no? Él como presidente del Congreso, ¿no? A 9 meses, lo ha condenado a 9 meses de prisión suspendida, ¿no? Sí, Y suspendido. lo ha sentenciado por el delito de difamación agravada, ¿no? La difamación agravada ese tipo penal se configura cuando una persona, pues, de alguna u otra forma atenta contra el honor, ¿no? A la intimidad o contra el honor de otra persona, haciendo uso de repente de algún medio de comunicación, ¿no? Entonces, ahí se torna ya en una figura grabada. Siempre ustedes cuando ya estudien derecho penal se van a dar cuenta que en el Código Penal se va a establecer un tipo básico, ¿no? Por ejemplo, si nos remitimos pues al artículo 106 del Código Civil, del Código Penal, vamos a encontrar el tipo básico del homicidio, por ejemplo, pero en los artículos siguientes vamos a encontrar ya figuras agravadas, ¿no? Y a veces las figuras agravadas, ¿no? En los tipos penales casualmente se van a configurar por diferentes circunstancias que giran en torno a la comisión del hecho delictuoso, ¿no? Por ejemplo, un robo, ¿no? Un robo, eh, que es un delito contra el patrimonio, se va a convertir en una figura agravada si es que participan en el robo dos o más personas, se hacen uso de armas, se actúan con crueldad, si el robo lo realizan en la noche, si lo hacen dentro de una casa habitada. Son circunstancias que de alguna u otra forma van a establecer una cierta, ¿no? Una mayor gravedad al tipo penal que se configura. En el caso, por ejemplo, de Rospigliosi, lo poco que sé, al parecer, va a lesionar, ¿no? El honor de la ex fiscal, pero lo hace públicamente, haciendo uso, me parece, de los medios de prensa, ¿no? Y lógicamente eso ha traído como consecuencia
a que el Poder Judicial, pues, dicte la sentencia, ¿no? A 9 meses de prisión suspendida, pero al pago, pues, de una reparación civil de 200.000 soles, ¿no? Y algunas reglas, ¿no? Algunas reglas de conducta, ¿no? Entonces, indudablemente, la agraviada ha sido la ex fiscal, ¿no? La doctora, pues, Delia Espinosa Valenzuela, y las reglas de conducta que se han fijado es no cambiar de domicilio sin autorización, el control biométrico cada 60 días y no cometer nuevo delito, ¿no? Eh, esa prisión suspendida podría quedar sin efecto, ¿no? Indudablemente y convertirse en una pena efectiva si es que esta persona a quien recae la sentencia no cumple pues con esas reglas de conducta, ¿no? Entonces, indudablemente el congresista pues tiene todo el derecho a la doble instancia. Yo me imagino que va a apelar, ¿no? De esa sentencia y lógicamente ya pues el superior en la instancia va a resolver, ¿no? Ya sea confirmando la sentencia de primera instancia o dejándola pues dejándola de que tenga En vigencia, efecto. ¿no? Entonces, eh, son noticias que indudablemente son importantes conocer, ¿no? Porque eso nos permite conocer los procedimientos y en fin, ¿no? No sé si alguien más, alguna otra noticia. Por ejemplo, yo vi una noticia que guardaba relación con un decreto supremo que me parece ha sacado el presidente Balcázar, ¿no? Con relación a la modificación de la reglamentación del uso de la fuerza por personal militar, ¿no? Que en apoyo a las fuerzas policiales, ¿no? En estados de excepción, ¿no? Que son reglas del uso de la fuerza que tienen los militares para poder, ¿no? De alguna forma apoyar a la labor, pues, de seguridad ciudadana, ¿no? Y de el papel que tiene, pues, como función constitucional la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que indudablemente es diferente a la función de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas indudablemente no tienen como función constitucional dedicarse a la seguridad pública, ¿no? Y eso por una serie de motivos, ¿no? Uno, porque no han sido formados para eso. Dos, porque no tienen pues los medios para repeler, por ejemplo, un disturbio social. Ellos han sido capacitados para situaciones de guerra y tienen armamento pues sofisticado que no les permitiría hacer uso pues, ¿no? En una marcha o una huelga, ¿no? Entonces, son noticias que son importantes. Les agradezco a Génesis y Guaita, ¿no? Que no hemos podido compartir en estos minutos. Entonces, no hay ninguna duda, me decían de la clase anterior, indudablemente vamos a ver como logro de la sesión, ¿no? Que al finalizar la sesión, jóvenes, el estudiante va a identificar los principios del derecho constitucional, su fundamento y validez, ¿no? Para una debida interpretación de los alcances de las normas constitucionales a partir de la doctrina y de la jurisprudencia constitucional. Entonces, ya entrando a los principios constitucionales, ¿no? Vamos a encontrar un principio que tiene que ver con la supremacía, ¿no? ¿Por qué la Constitución, ¿no? ¿Por qué la Constitución tiene supremacía? ¿Por qué hay subordinación de todo el ordenamiento jurídico a la Constitución? ¿Se acuerdan ustedes cuando mencionábamos y hacíamos referencia a la pirámide de Hans Kelsen, ¿no? Y decíamos que la Constitución peruana, ¿no? La Constitución dentro de todo el ordenamiento jurídico del Estado, se encuentra pues casualmente en el vértice superior, ¿no? De esa pirámide. Y esa posición que tiene la Constitución frente a todo el ordenamiento jurídico, ya sea el ordenamiento jurídico dado por el Poder Legislativo, a través de resoluciones legislativas, de repente a través de una ley ordinaria o una ley orgánica. También hemos visto que el Poder Ejecutivo también participa en la elaboración de un marco normativo, ¿no? Diferente, a través de decretos supremos, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales, como también los gobiernos locales y regionales, ¿no? Que pueden sacar ordenanzas, acuerdos, ¿no?
cada uno en su nivel y con competencia, pues, en el respectivo nivel funcional, ¿no? que tienen las organizaciones del Estado. Pero cuando hablamos de supremacía, estamos refiriéndonos, jóvenes, ese grado de subordinación, porque sabemos que la norma constitucional prevalece sobre toda norma de inferior jerarquía. Es decir, ninguna norma que dé el poder legislativo, que dé el poder ejecutivo o que den los gobiernos locales o gobiernos regionales pueden entrar en discordancia con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene supremacía, ¿no? En cuanto a la jerarquización de normas. Entonces, este principio de subordinación indudablemente va a gozar de una unidad, porque indudablemente esto va a perseguir una compatibilidad entre todas las leyes, ¿no? Al texto constitucional. Ustedes no van a encontrar una norma en el Código Civil, Código Penal, Código Laboral o Código Administrativo o Tributario que de alguna forma sean incompatibles. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que el derecho constitucional es un derecho transversal, que está presente en todas las ramas del derecho y por lo tanto es compatible con todas las ramas del derecho. Pero también encontramos la razonabilidad, ¿no? Que va a estar presente ya no en la misma norma, sino en los actos que realizan los diferentes poderes públicos, ¿no? Ya sea el poder legislativo, el poder judicial, los gobiernos locales, si bien es cierto, están por ley facultados a emitir normas en sus diferentes niveles, pero ellos ya tienen que hacer una interpretación de la Constitución a efectos de emitir pronunciamientos a través de leyes que no sean, ¿no? divergentes a la Constitución, ¿no? Y por último, también dentro de esta supremacía encontramos pues el control constitucional, ¿no? Control constitucional que está a cargo pues del órgano de mayor nivel interpretativo de la Constitución, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que al final y al cabo va a conocer de todos los procedimientos, ¿no? de inconstitucionalidad que puedan plantearse ante la emisión de una norma contraria a la Constitución. Entonces, este es el primer principio, ¿no? El principio de supremacía. Pero así como hay el principio de supremacía, ¿no? Siempre refiriéndonos a la norma constitucional, vamos a encontrar la legitimidad, ¿no? ¿Cuándo, por ejemplo, va a estar presente la legitimidad? Hacíamos referencia hace algunos minutos, por ejemplo, la Constitución del 79, ¿no? Una constitución que se lleva a cabo a través de un trabajo que es realizado por la Asamblea Constituyente, ¿no? Ellos son nombrados, estas personas tienen la labor de elaborar una nueva constitución y haciendo uso del poder constituyente, elaboran pues casualmente la constitución del 79 y por lo tanto es un órgano competente para poder elaborar una norma de acuerdo a la constitución y por eso la constitución del 79, jóvenes, goza de legitimidad, es decir, se expresa a través de la aceptación y el cumplimiento de la sociedad frente a esa constitución. Sí, Guaita, levantabas la mano. Sí, adelante, Guaita. Guaita, levantabas la mano o te quedaste con la mano levantada. Ahí así, doctor, era un tema, ¿no? O sea, una Dime, dime. consulta. Dime, Guaita. Los gobiernos regionales podrían dictar normas en pro de la, ¿cómo le digo?, de reforzar su tema de la seguridad ciudadana en su distrito. Ponte, como decir, ¿no? En una ocasión estaba conversando con unos colegas y mencionaban el hecho de que antiguamente, en el tiempo Sí, por los años 90, las sí, entradas a las ciudades estaban restringidas. O sea, no estaban restringidas, pero había un control de identidad. ya, sí. Ese control de identidad podría contravenir contra el artículo del libre tránsito. No, porque, miren, una cosa es control de. Ustedes saben que hay una norma que no ha salido hace mucho tiempo, ¿no? Hay una norma que en este estado de emergencia, ¿no? Eh, Ustedes saben que en un estado normal de derecho, ¿no? En un estado donde no hay una declaratoria de emergencia, porque la declaratoria de emergencia está dentro de un estado de excepción, ¿no? Tal y conforme lo expresa la Constitución política.
Pero ustedes saben que ahorita, por ejemplo, un policía puede pedir identificación a cualquiera. Cualquiera nos puede detener, o sea, nos puede detener brevemente, lógicamente, para pedirnos un control de identificación, pero indudablemente no nos puede detener, no nos puede conducir a la comisaría, salvo que nos encuentre flagrante delito, ¿no? Porque, Entonces sí se porque podría la poner policía, garitas ¿cuándo de control. detiene? La policía, claro, ahorita nos pueden, la policía está facultada a intervenir a las personas para pedir control de identidad. Pero ¿por qué lo está pidiendo? Porque una, estamos en un estado de excepción, ¿no? Y sabemos nosotros que nuestros derechos constitucionales jóvenes van a estar restringidos o suspendidos en estado de excepción. Por eso es que ante una declaratoria, ustedes leen un decreto supremo donde se declara el estado de emergencia, ustedes van a ver un artículo segundo o artículo tercero que se establece que se encuentran restringidos o suspendidos, ¿no? Los derechos contenidos en el artículo 2 inciso tal, tal y tal. Y van a ver que mayormente se van a restringir el libre tránsito, se va a restringir la inviolabilidad de domicilio, se va a restringir las reuniones de personas. ¿Por qué? Porque son actos que de alguna u otra forma pueden generar, ¿no? Podrían generar acciones en contra de la seguridad. Ahora, Entonces, pero si no hubiera estado de excepción, se puede poner garitas de control de identidad. Digo, ¿no? Porque yo vivo en Pucallpa y la verdad ocurre ¿cómo le digo? O sea, muchos asaltos son por gente foránea, ¿no? Ya ah, vengan de Trujillo, de otras lógico, partes, ¿no? Entonces, pero esas personas entran por carretera. Entonces, en un claro, momento, decían, ¿no? En todo caso, poner una garita de control de identidad y sí, que la gente entra y sale por carretera, ¿no? Entonces, eran unos temas que estábamos discutiendo ahí con una municipalidad. Y se puede hacer claro. en todo caso. Eso está No contravenga permitido, el libre tránsito. lógicamente eso está permitido mientras lo haga el gobierno local, ¿no? A través de una norma, ¿no? A través de una norma del nivel del gobierno local, ¿no? Por decir, Mm, creo que les ponía como ejemplo, ¿no? No solamente la seguridad ciudadana, ¿no? Que también es parte de la labor que puede, en donde tiene participación tanto el gobierno regional como el gobierno local, ¿no? También, por eso es que en muchos lugares del Perú eh, ha nacido esto, lo que conocemos el serenazgo, ¿no? El serenazgo es algo que no se conocía hace años atrás, pero sin embargo, eso va a nacer como consecuencia de algunas medidas que toman pues los gobiernos locales o regionales para hacer frente al alto grado de inseguridad, ¿no? Como también hay otros aspectos, ¿no? Donde los gobiernos locales, por ejemplo, van a sacar ordenanzas, ¿no? Que son las normas del nivel de gobierno local, que tienen que ver, por ejemplo, pues, imaginémonos, por una situación de comercio ambulatorio, por ejemplo, ¿no? El gobierno local dice, yo voy a prohibir pues el comercio ambulatorio en tal lugar. Y saca una ordenanza, ¿no? Y esa ordenanza, lógico, es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Puede ser también otra ordenanza que tenga que ver con municipios o gobiernos locales, por ejemplo, el uso de medios de seguridad, ¿no? Las rejas que colocan en determinados lugares y que de alguna u otra forma podrían atentar contra el libre tránsito de las otras personas, ¿no? Entonces, lógicamente, por motivos de seguridad, el gobierno local puede sacar disposiciones, pero también tiene que ser muy cuidadoso de autorizar algo y que no, de alguna u otra forma, se atente contra los derechos de las otras personas, ¿no? Por ejemplo, les estoy poniendo de ejemplo el uso de las, de los, de las rejas, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, aquí en Lima, uno va a determinadas urbanizaciones y la urbanización está llena de rejas. E inclusive hay rejas que que no se pueden transitar, o sea, ni siquiera hay una puerta para abrirla, entrar y cerrar la puerta, no. sí, Entonces, bastantes. indudablemente ese uso desmedido, ese uso no siguiendo los procedimientos, porque si bien es cierto, los gobiernos locales autorizan el uso de esas rejas, pero también les hace exigible a esas personas que van a colocar la reja también cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿no? Hasta donde yo sé, el municipio
Dice, ya muy bien, ustedes son los vecinos de esta urbanización, quieren colocar esa reja como una medida de seguridad, perfecto, pero deben colocar una persona que esté ahí, que abra y cierre la reja. Pero no pueden ustedes colocar una reja de tal forma que nadie puede pasar por ahí. ¿Por qué? Porque estaríamos atentando contra el derecho de libre tránsito de otros, ¿no? Ahora, eso indudablemente no se debe prohibir, como tampoco, por ejemplo, deberían prohibir, ¿no?, el ingreso a lugares públicos, ¿no?, de personas que de repente no sean del lugar, ¿no? Hubo hace algunos años, ¿no?, una situación que, por ejemplo, se presentó en Miraflores, ¿no?, donde a un grupo de jóvenes que al parecer venían de provincia, no les permitían el ingreso en, me parece, en un lugar de Miraflores, no sé si fue en la Alcobán, ¿no?, aduciendo que era un lugar privado, pero no era un lugar privado, era un lugar público. Y el lugar público, saben todos ustedes, ¿no?, por su mismo nombre, es público, pues no, nadie puede limitar el acceso a ese lugar público, salvo pues que sea un lugar privado, ¿no? Lógicamente, es un club privado, yo no voy a querer pues entrar si no soy socio, ¿no? Pero si estoy en un lugar público, nadie tiene por qué limitarme mi derecho a libre tránsito. Sin embargo, hubieron algunas autoridades, ¿no?, que no permitieron ese ingreso. Entonces, lógicamente, esa persona puede interponer pues una acción de garantía porque están atentando contra su derecho al libre tránsito, ¿no? Ahora, como tú decías, Guaita, los gobiernos locales, los gobiernos regionales pueden sacar normas, pero también tienen que interpretar la Constitución, porque ya sabemos que todo está constitucionalizado. O sea, yo no puedo sacar, por más nivel inferior que sea como gobierno local o regional, alguna norma contradictoria a la Constitución, ¿no? Por eso es que te ponía como ejemplo, ¿no? Los gobiernos locales autorizan el uso de reja, perfecto, pero ese uso de reja no puede atentar contra el derecho de libre tránsito, porque estoy afectando derechos fundamentales de otras personas. Entonces yo podría autorizar, ya mira, coloca la reja, pero coloca una persona que abra y cierre esa reja, porque van a haber personas que van a querer circular por ahí, ¿no? Hay lugares en Lima que de repente uno puede entrar y está a 5 metros de su casa, sin embargo no puede pasar por ahí y tiene que hacer pues 1000 vueltas para poder entrar a su casa, ¿no? Entonces, indudablemente delimitan un derecho fundamental de la persona, ¿ya? Entonces, hablábamos de estos principios, ¿no? Como estábamos comentando, hablábamos de la legitimidad, también hablamos de un principio importante que es la perdurabilidad, ¿no? ¿La perdurabilidad en qué sentido? En la permanencia de esa norma constitucional en el tiempo. Y esa perdurabilidad tiene mucha relación, jóvenes, con esa característica de un tipo de constitución cuando es rígida, ¿no? Una constitución rígida, indudablemente que tiene un procedimiento especial, un procedimiento no fácil para la reforma constitucional, permite casualmente cumplir con este principio constitucional de perdurabilidad, de vigencia en el tiempo. Por eso que vemos que la revisión, las enmiendas, las modificaciones para asegurar armonía con la realidad se van a realizar a través de una reforma constitucional, pero cumpliendo procedimientos que son especiales. También la excepción, ¿no? Para confrontar, por ejemplo, situaciones de anormalidad política, social y económica, sabemos que ante una normalidad política, social y económica, las huelgas, las, las marchas, por ejemplo, por la seguridad, todo eso, indudablemente todos están en busca de hacerse escuchar, ¿no? Pero eso de ninguna forma puede hacer de que esas personas pues destruyan la propiedad privada o la propiedad estatal, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay regímenes de excepción, ¿no?, que nosotros ya hemos visto, que de alguna u otra forma van a suspender o van a, ¿no?, a delimitar los derechos, ¿no? Por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Es un derecho constitucional, ¿no? Y esa inviolabilidad de domicilio se va a enfocar en el sentido de que nadie puede ingresar a mi domicilio si no es con una orden judicial, ni siquiera el policía. Pero cuando ya hay un estado de emergencia, ¿no? Ustedes saben
y lean el estado de emergencia, ahí se van a restringir o suspender algunos derechos. Derecho al libre tránsito, derecho a la reunión, el derecho de inviolabilidad de domicilio. ¿Y eso por qué lo hace el Estado? Porque indudablemente en este tiempo de alto grado, de alto índice criminal, lógicamente la policía necesita de esos medios para poder actuar, ¿no? De repente la policía conoce por inteligencia que en un determinado lugar están, pues, un grupo criminal, una organización criminal. Entonces, si no estuviera en un estado de emergencia, no podrían irrumpir sin un mandato judicial. Entonces, pero al estar en un estado de emergencia, lógicamente le evitan, ¿no? Le evitan a la policía poner en conocimiento del juez para que el juez autorice, ¿no? Porque en un estado normal de derechos jóvenes, acuérdense que el allanamiento, la detención, tiene que ser autorizada por el juez. El juez penal es el juez de garantías, es el juez que también va a garantizar las garantías del investigado. ¿Y por qué se autoriza? Porque el allanamiento, jóvenes, va a traer consigo la restricción y suspensión de un derecho fundamental, que es la inviolabilidad de domicilio. Yo estoy allanando un lugar. Y cuando hablo de detención, indudablemente estoy restringiendo el derecho a la libertad de esa persona, la estoy deteniendo. Y ustedes saben que en principio nadie puede ser detenido si no hay un mandato judicial o es encontrado en fragancia, salvo, ¿no?, las excepciones establecidas casualmente en los regímenes de excepción. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a seguir avanzando. Acá encontramos dentro de los principios de interpretación constitucional encontramos pues el principio de unidad, ¿no? Que es un principio que tiene que ver con su interpretación, ¿no? La Constitución pues debe considerarse como un todo, ¿ya? Armónico y sistemático a partir del cual se va a organizar pues todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Casualmente la Constitución establece en el artículo 142 y 181, por ejemplo, que no son revisables en sede judicial las resoluciones en materia electoral del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y que contra ellas no cabe ningún recurso, ¿no? Sin embargo, en su artículo 200.2 establece pues que el proceso de amparo procede en defensa de los derechos fundamentales lesionados, ¿no? También las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? No son recurribles ante el Poder Judicial, ¿no? Inclusive las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los fiscales y los jueces. Y hemos visto en los últimos tiempos que esas resoluciones no se han cumplido, ¿no? Acuérdense ustedes cuando la Junta Nacional de Justicia saca una resolución reincorporando a una ex fiscal y esta fiscal que le interpone la denuncia a Rospigliosi no quiso irse del puesto, ¿no? Y ustedes saben, jóvenes, que ninguna persona, y más aún un servidor público o un funcionario público, puede ser renuente al cumplimiento de un mandato judicial. La ley y los mandatos judiciales son de cumplimiento obligatorio. Si yo dentro de un proceso judicial me recae una sentencia que yo considero que me afecte en mi derecho, porque puede darse el caso, no es que yo no cumpla la sentencia. Lo que la ley me prevé a mí es interponer los recursos impugnatorios, pero yo no puedo hacer un juicio de valor de la sentencia. La sentencia es de cumplimiento obligatorio. Ya en vía de apelación resolverá el superior si es que el juez ha actuado conforme a derecho y sacó una norma conforme a ley, ¿no? Y ya la sentencia de segunda instancia o la ratifica la sentencia de primera o la deja, ¿no? La declara infundada y por lo tanto la deja sin validez. Pero ningún servidor y funcionario público puede dejar de cumplir un mandato judicial porque el servidor considera que no debe cumplirla. No es así. Y eso sucedió, por ejemplo, con Delia Espinosa. A Delia Espinosa, ella debió dejar ese cargo, pero no lo dejó, ¿no? No lo dejó porque decía que la Junta la había reincorporado a la otra, que no tenía competencia.
Y al final y al cabo, los actos tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de los actos de la Junta Nacional de Justicia no son revisables en zona judicial. También entramos a un principio de interpretación constitucional que tiene que ver, pues, con este principio de concordancia, jóvenes, práctica, ¿no? Sabemos que los principios, ¿no? Esas normas de cumplimiento obligatorio que tienen que ver, ¿no? Dentro del derecho constitucional, los valores, ¿no? Y derechos reconocidos en la Constitución que se encuentren, pues, en permanente tensión, deben armonizarse con la finalidad de armonizar su interpretación sin sacrificar su contenido. Todas las normas que se han dado, y más en el campo constitucional, es para defender a la persona humana y a su dignidad, y sobre todo velar por la paz y la convivencia social, ¿no? En busca, indudablemente, del progreso del Estado, ¿no? De la sociedad. Hay principios también que tienen que ver con la eficacia integradora, ¿no? Por este principio, por ejemplo, se valora ese mantenimiento de la unidad política de la Constitución. La Constitución es un todo, lo que implica, pues, preferir soluciones jurídicas políticas jóvenes que promuevan, pues, la integración social y la unidad de este cuerpo normativo, ¿no? De alguna forma, esta interpretación solo será válida en la medida, pues, en que ayude, ¿no? Como les digo, a integrar, a pacificar, a ordenar, pues, las relaciones de los poderes públicos como también, ¿no? De los poderes públicos con la sociedad, ¿no? Entonces, son principios de cumplimiento obligatorio que, como vemos, le da mucha relevancia a la persona humana y a su dignidad, ¿no? La pone por encima de la sociedad y del Estado a la persona humana. También el principio de corrección funcional, ¿no? Que es un principio, jóvenes, donde el intérprete debe, pues, respetar las competencias de los poderes públicos, ¿no? ¿Quién es el mayor intérprete de la Constitución? Es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, pero no es solamente el Tribunal Constitucional el que interpreta la Constitución, también va a ser el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que interpretar la Constitución a efectos de que cuando emita una resolución judicial no sea contraria al mandato constitucional. Y también hay algunos otros organismos también que tienen que interpretar, pues, las normas constitucionales, ¿no? De esta manera, jóvenes, se garantiza, pues, que la distribución y el equilibrio del poder público se encuentre, pues, debidamente garantizado, ¿no? Después encontramos también un principio que tiene que ver mucho con el principio de supremacía constitucional, al que hemos hecho ya referencia, que tiene que ver, pues, porque la Constitución, pues, está por encima de todo ordenamiento legal, es el principio de fuerza normativa de la Constitución. Vemos que la Constitución, ¿no? Es una norma, pues, jurídica vinculante, ¿no? ¿Y cuando decimos que es una norma jurídica vinculante? Cuando es de cumplimiento obligatorio. Yo no estoy en la posibilidad, como les decía, y más aún si soy servidor o funcionario público, de interpretar la Constitución y decir no la voy a cumplir. La Constitución es una norma jurídica vinculante en todo su contenido, ya sea el preámbulo, las disposiciones que reconocen derechos, que, como sabemos, están en el artículo segundo, en el artículo tercero y demás artículos de la Constitución. También sabemos que la Constitución se ocupa de una parte del Estado en cuanto a su organización, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las funciones de los diferentes poderes. Hay algunas disposiciones finales también y transitorias y la declaración sobre la Antártida que también están en la Constitución, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Todas las disposiciones constitucionales, sean reglas o principios, tienen, pues, una eficacia directa y actúan como parámetro de validez del sistema de fuentes del ordenamiento, ¿no? Jurídico y de los actos estatales. Por eso se dice que la Constitución, queramos o no, va a ser un documento que de alguna forma va a poner límites al poder, ¿no? Que tiene, ¿no? Los poderes del Estado y sobre todo el poder ejecutivo, ¿no? Que tiene
indudablemente durante esos 5 años un poder, ¿no? Un poder político. Pero la Constitución, lógicamente, le va a poner ciertas limitaciones en ese uso del poder. También, por ejemplo, encontramos el principio de interpretación constitucional. Ya para terminar. Este principio de razonabilidad, por ejemplo, ¿no? Toda actuación del poder público, porque no solamente son las normas que deben adecuarse, sino también la actuación de los poderes del Estado, de los poderes públicos, joder, y de los particulares. Todos estamos obligados a cumplir con la Constitución, ¿no? Entonces, por eso es que acá vemos que toda actuación del poder público y de los particulares debe cumplir fines constitucionalmente legítimos, por lo que toda actuación arbitraria del Estado o de los particulares, carentes de una razón que la justifique, se encuentran constitucionalmente prohibidas. Sobre todo, ¿no? Sobre el particular, por ejemplo, ya el Tribunal Constitucional ha señalado el principio de razonabilidad, ¿no? Implícitamente derivado del principio de igualdad y expresamente establecido en el artículo 200 de la Constitución, que trata casualmente de las garantías constitucionales a las cuales nosotros podemos recurrir cuando vemos una vulneración de nuestros derechos fundamentales. Ya, jóvenes, entonces con eso estamos terminando el tema de los principios. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿Sí? Docente, una consulta. Sí, dime, Eh, Yuyan, sí, ¿no? Yuvan Sí, Pérez. Yuan. Sí. Una consulta. En el caso, por ejemplo, de la Constitución de 1979, en donde el Congreso era bicameral, y que Sí, ahora, con la del 93 el Congreso es unicameral, sí. ¿cómo hicieron los congresistas para volverlo bicameral? ¿Cambiaron la Constitución o ellos se atribuyeron ese poder? Porque a pesar de que hubo ese referéndum, ellos lo cambiaron. Claro, es que ellos arbitrariamente, porque ustedes saben que hubo, ¿no? Hubo un referéndum, pues hubo, ¿no? En cuanto a llegar a establecer si es que era procedente o no la bicameralidad, ¿no? Y eso, queramos o no, las toca, ¿no? El poder ciudadano, ese poder que tenemos de aprobar o no determinados actos que tienen que ver con la Constitución, ¿no? El pueblo no lo autorizó, sin embargo, los congresistas, por conveniencia personal, ¿no? Han optado por la bicameralidad. ¿Y por qué lo han optado? A ver, ¿quién ha sacado una conclusión? ¿Por qué creen ustedes que ellos han optado por la bicameralidad? ¿Por qué no siguieron siendo unicameral? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Alguien se ha dado cuenta? Porque si ellos seguían con unicameralidad, no hubiesen podido postular porque está Doctor, prohibida la reelección o no. Pero sin doctor, embargo, han optado por la bicameralidad. ¿Por qué? Porque ellos están dejando de ser congresistas, pero están postulando a diputados o senadores. senadores. Ah, ok, Entonces, ok, ok. entonces no hay una situación que podrían decir, ah, no, yo me estoy, o sea, una reelección directa, no la hay, pues, porque yo estoy dejando de ser congresista para ser diputado, o estoy dejando de ser congresista para ser senador. Pero ¿qué hubiese pasado si ellos mismos no hubiesen aprobado y no hubiésemos quedado en una unicameralidad? No hubiesen podido postular. Entonces, ¿eso qué Docente, nos pero plantea? Doctor, pero hay Eso, un detalle. sí, docente, Guaita, una dime. Esta, consulta para continuar, por favor, la pregunta que yo había hecho. Sí, ¿Esto quiere decir que ellos han hecho un proceso anticonstitucional? ¿Se les puede denunciar después de su mandato? pero nadie lo ha hecho, pues. Por, La acción de constitucionalidad la pueden plantear. cuando terminen, perdón. ¿Ya? Pero Pero ahora nadie lo no. ha hecho. ¿Y nadie por qué creen que no lo ha, por qué creen que no, los mismos congresistas no han apelado a eso? Porque a todos les conviene, pues, jóvenes. ¿Ustedes creen que los Están congresistas, podridos los si jóvenes. sacan una norma que les va a favorecer, porque más de uno va a poder continuar en el Congreso, ya no como congresista, sino como diputado o senador? ¿Ustedes creen que ellos mismos van a presentar una acción de inconstitucionalidad? No, pues, no lo van a hacer porque no les conviene, ¿no? Sí, dime, ¿quién levantaba la mano? Lenin, me parece. Lenin. Sí, doctor, buenas noches. Era respecto a la pregunta anterior. Tengo entendido,
que justamente los congresistas aprobaron eso porque además al ser senadores van a tener mayor fuerza en este gobierno, porque anteriormente cuando el presidente disolvía el Congreso se iban todos, pero en este caso los senadores son los que se van a quedar gobernando. Claro, van Entonces, a tener determinados privilegios, ¿no? Pero el trasfondo es continuar, ya sean como diputados o senadores, es continuar con esa labor. Y lógicamente esa labor les va a producir un ingreso económico, ¿no? Ellos continúan, pues, y no hay ninguna situación que pueda limitar que ellos puedan postular como diputados o senadores actualmente. Sí, Wendy, levantaban la mano. Wendy, Oscar también levantaba la mano. Sí, profesor. Sí, Profesor, Oscar, adelante. buenas noches. Sí, Justo Oscar. referente a los privilegios que van a tener como senadores estos congresistas, pero está también en la Constitución, está que para ser senador la persona tiene que ser mayor de 45 años y tiene que ser un profesional, Ya. digamos. Muchos de los congresistas no son profesionales, solamente tienen la secundaria y eso, ¿no? La primaria quizás. ¿Y cómo van a hacer para decir reelegidos? Sí, se van a diputados nomás, porque el diputado sí no tiene, no le Eso piden va a esas. eso va a depender indudablemente de los requisitos que pongan, ¿no? Por ejemplo, hemos visto nosotros, hemos sido partícipes de un congreso en donde hay personas que no es por indudablemente de repente descalificar a nadie, pero lamentablemente no tienen ni siquiera estudios superiores. Entonces, ¿qué podemos esperar, no? Lógicamente, cualquier trabajador, ¿no? De las diferentes ocupaciones que puedan existir, el trabajo dignifica al hombre, indudablemente, pero el hecho de ser un trabajador me da la competencia para poder ser un diputado, un senador, ¿no? En donde yo voy a tener que poner en práctica muchos conocimientos técnicos o profesionales, ¿no? Entonces, si nosotros mismos hemos visto en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la administración pública? ¿No? Vimos un presidente que ingresa, ¿no? Que ingresa al gobierno y dentro del el perfil que tenía que ocupar, por ejemplo, el secretario general de la presidencia del, del Palacio Gobierno, ¿no? Cambian ese perfil, ¿no? Y un perfil en donde se solicitaba, por ejemplo, un profesional, ¿no? Lo sacan y ponen un perfil para que una persona, indudablemente de su confianza, llegue a ostentar ese puesto. Entonces, ustedes saben, jóvenes, que en la administración pública, para poder acceder a la administración pública, tengo que cumplir ciertos perfiles, ¿ya? No puedo yo, y eso lo hemos visto, ¿no? No es por desmerecer a nadie, pero hemos visto que ni siquiera profesionales trabajan en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pedirle a los congresistas, ¿no? Si es que no hay esos requisitos, ¿no? En otros países, jóvenes, en otros países la valla es mucho más alta, ¿no? La valla en cuanto a conocimientos, ¿no? Eh, en cuanto a experiencia en la labor pública, ¿no? Entonces, acá no hay esos requisitos, pues, jóvenes. Entonces, lamentablemente, miren nomás, ¿no? Miren nomás cuántos candidatos tenemos, jóvenes. Yo creo que no hay ningún país en el mundo, jóvenes, que tenga más de 30 candidatos que están postulando a la presidencia de la República. Miren, Chile, hace algunos meses, que creo que tenían dos candidatos únicos, si no me equivoco, eran dos candidatos. Nosotros tenemos más de 30 candidatos y a los 30 candidatos los hemos escuchado, ¿no? Y estamos hablando de un aspecto pedagógico, didáctico, ¿no? No estamos hablando de política, pero decimos, si la gente no es capacitada, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ostentar cargos públicos, ¿no? Y eso lamentablemente trastoca también derechos fundamentales, constitucionales, ¿no? Porque todos tenemos derechos a acceder a cargos públicos, pero acceder a cargos públicos cumpliendo los perfiles, ¿no? Sí, Wendy, adelante.
Sí, Wendy, ¿levantabas la mano o te quedaste con la mano levantada? Y ya, listo. Entonces vamos a tomarnos unos 10 minutitos jóvenes de descanso y sacamos algunas conclusiones, ¿ya? Del tema de hoy día, ¿ya? De repente participan algunos de ustedes para que tengan su nota de participación. Entonces nos tomamos 10 minutos y retornamos. ¿Ya, jóvenes? Ok, adelante.
Estos jóvenes. Entonces vamos a hacer de repente un resumen, ¿no? Unas conclusiones de la sesión de hoy día, ¿no? No sé si alguien se animaría de repente a hacer un resumen, una conclusión de la sesión, de los temas que hemos abordado hoy día, jóvenes. Alguien que se anime a hacer un pequeño resumen, ¿no? O de repente una pequeña conclusión de la sesión, ¿no? Que como hemos visto, hemos tratado pues de principios fundamentales que siempre tienen que estar presentes dentro de esta rama del derecho, ¿no? Y en principio mencionábamos al principio de buena fe, ¿no? El principio de buena fe, jóvenes, como hemos podido ver, es la columna vertebral, ¿no? De la confianza, por ejemplo, social, ¿no? Se va a exigir siempre, ¿no? Que las personas, pues, actúen con lealtad y honestidad, ¿no? Siempre direccionado, pues, a asumir que la otra parte no tiene, pues, intenciones ocultas, ¿no? De daño. Y vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, si vendes un automóvil, por decirte que sabes que tiene, pues, una falla grave, ¿no? En el motor, pero la ocultas deliberadamente, entonces estás vulnerando, pues, la buena fe, ¿no? El comprador puede demandar posteriormente la anulación de ese contrato por dolo, ¿no? Indudablemente cuando es una falla, pues, grave, ¿no? Que yo estoy tratando de ocultar. Indudablemente sabemos pues que la compra de vehículos de segunda mano también obedece pues a comprar pues lo que hay, ¿no? Pero cuando ya esa buena fe se trastoca y se oculta de repente alguna situación con la intención de inducir al error a la otra parte, lógicamente no estamos actuando de buena fe, ¿no? También hacíamos referencia a la autonomía de la voluntad, ¿no? Un principio también muy importante porque indudablemente trae consigo pues esa libertad, ¿no? Que tenemos todas las personas de poder pues crear, ¿no? Los acuerdos que creamos convenientes, siempre que no violen las leyes y el orden público, ¿no? En la prohibición también que les decía del abuso del derecho, un derecho pues legalmente reconocido, deja de ser protegido si se utiliza pues solo para dañar a otros o de forma contraria a un fin social, ¿no? Entonces, indudablemente, eh, son principios que siempre tienen que estar presentes en esta rama del derecho civil. Y también hacíamos referencia al principio de la responsabilidad civil, ¿no? Nadie tiene derecho, en principio, a causar daño a otro. Y si lo hace, debe pues repararlo, ¿no? El ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos pues en un centro comercial, el piso está mojado, por decir, ¿no? Sin señalización. Por eso ustedes ven que cuando el piso está mojado, ¿qué hace la empresa? Señalizar, ¿no? Sin embargo, entramos a un centro comercial, no está debidamente señalizado, un cliente resbala y se rompe la pierna, por ejemplo. El centro comercial debe indemnizar a esa persona los gastos médicos y el tiempo que el cliente no pueda trabajar, ¿no? Que viene a constituir el lucro cesante. Ahora, lógicamente, si yo entro al centro comercial, hay determinada señalización y yo circulo a pesar de esa señalización, entonces, indudablemente, estoy eximiendo de una responsabilidad al centro comercial, ¿no? Porque el centro comercial está señalizando y yo, a pesar de esa señalización, circulo por ahí y me caigo. Ya lo exonero de responsabilidad. Entonces, como conclusiones jóvenes, podemos decir de que eh, vamos a aplicar todos estos principios supletoriamente, ¿no? Los principios siempre van a entrar en acción cuando hay lagunas. Cuando hay lagunas, en el derecho entran los principios, ¿no? Por eso es que hay una acepción, ¿no? Que dice que el juez no dejará de aplicar, ¿no? Justicia por defecto de la ley. En ese caso, deberá recurrir a los principios generales del derecho, ¿no? En este caso, la rama constitucional necesariamente tendrá, pues, que frente a una laguna en la ley, tendrá que remitirse a los principios contenidos en el derecho constitucional.
También, por ejemplo, podemos concluir que de alguna u otra forma lo que trata es de limitarse la arbitrariedad, ¿no? Los principios impiden que las personas usen pues la ley de forma literal, pero injusta, ¿no? Y sirven para que el derecho, como vemos, sea humano, ¿no? Sea un derecho no puramente mecánico, ¿no? Entonces, todo esto obedece también a dar cierta seguridad jurídica, ¿no? Al saber, por ejemplo, qué principios como la buena fe, la irretroactividad de la ley son inmóviles, los ciudadanos también pueden realizar inversiones y contratos con la tranquilidad, pues, de que las reglas de juego no cambiarán, ¿no? En el tiempo y arbitrariamente. Y por último, la evolución, pues, constante, ¿no? Siempre hemos dicho que la sociedad está en constante evolución. Y esa evolución indudablemente va a traer consigo a que incluso las normas constitucionales tengan que ser modificadas, ¿no? Porque aunque el código tenga décadas, por decir, los principios nos permiten que se adapte a nuevas realidades, ¿no? Como por ejemplo en el caso del comercio electrónico, ¿no? Que no se conocía hace algunos años. Y eso indudablemente se va a efectuar tomando en cuenta principios, ¿no? Mediante una interpretación moderna de la autonomía y la voluntad y la responsabilidad, ¿no? Entonces, esos son los principios que hemos visto, ¿no? Principio de legalidad también, que de alguna u otra forma nos va a permitir asegurar, por ejemplo, que todos sigan las mismas reglas, ¿no? Sin ley previa no hay una obligación, ¿no? Un principio de igualdad para que no existan pues privilegios, ¿no? En los contratos para ninguna de las partes, ¿no? Ante la ley civil todos somos iguales. De solidaridad referido con la finalidad pues de proteger, ¿no? A la parte más débil, ¿no? El derecho civil también tiene un rostro social, como vemos. Y sobre todo, ¿no? La proporcionalidad, ¿no? Para que el castigo o la indemnización sea justo, no se puede pues pedir, ¿no? Una cantidad por una situación que no adolezca un mayor daño, ¿no? ¿No? Lógicamente el juez, en base a su criterio, no solamente va a establecer de repente una pena privativa por la comisión de un hecho delictuoso, sino también va a establecer el pago de una reparación civil, ¿no? Que sea acorde con el daño ocasionado, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido ver hoy día, jóvenes, en cuanto a los principios del derecho civil, ¿ya? No se olviden de subir sus tareas, ¿ya? Los que trabajan en forma individual, lo suben en forma individual, los que trabajan en forma grupal, lo pueden ir subiendo, ¿ya? En forma individual también, pero todos suben su trabajo. Esto lo vamos a terminar de conversar el día de mañana, ¿ya? Ahí les voy a pasar un videíto, vamos a ver a mayor detalle estos principios para de alguna u otra forma proporcionarle pues mejores elementos para que ustedes puedan hacer su resumen y conclusiones. Ya, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, ¿está todo claro? El sábado, ¿no, docente? El sábado nos toca. ¿Cuándo nos toca? El sábado, El ¿no? Yo sábado. estoy con la idea que nos toca mañana. Sí, el sábado, ya jóvenes, entonces tienen unos días para ir viendo más o menos, ir avanzando, y los que quieren pueden el día sábado de repente compartir lo que han podido ya avanzar, ¿ya? Sí, Flormina, levantás la mano. Sí, profesor, buenas noches, disculpe. Sí, El trabajo a presentar es de la clase de hoy y de la que será el día sábado, ¿no? claro, porque va a ser el mismo tema, Flormina, que vamos a abordar, ¿ya? Ah, Porque ya. el tema que tocamos nosotros se toca tanto en la sesión del día miércoles como del sábado, ¿ya? Flormina, es lo mismo. Ok, profesor, gracias. Listo. Listo, jóvenes. No los canso más. Les agradezco por la participación de todos, ¿no? Por haberme escuchado en estos minutos de clase que hemos tenido y les deseo todo tipo de éxitos. Ya, jóvenes, que les vaya muy bien. ¿Ya? Y cualquier cosa, estamos en constante comunicación. ¿Ya, chicos? Buenas Hasta noches, luego. Que profesor. tengan un buen fin de semana.
Buenas ¿Ya? noches, docente. Muchas gracias. Cuídense, cuídense, jóvenes. Gracias, profesor. Gracias, Luego, doctor. hasta Buenas luego, Oscar. noches. Hasta luego, jóvenes, cuídense.